esta cantidad de trabajo que he tenido no me ha dado la oportunidad de colocar el aviso que acostumbro a colocar para contarles que voy a estar en vivo, pero pueden compartir con sus amigos. Betty Poncler, muy buenas tardes, muchas gracias por haberte unido a la charla. Hoy voy a hablar de un tema que también es de mucho interés para todos los que hacen estética y es cómo costear el trabajo. Con frecuencia en las conferencias que dicto cada vez que hablamos de la prestación de un servicio o del diseño de una estrategia de tratamiento, la pregunta que hay al final de la charla es, ¿y cuánto puedo cobrar por eso? Entonces, lo que he notado es que las personas no reciben entrenamiento adecuado en lo contable y tampoco reciben nociones básicas de cuáles son los elementos que hay que tener en cuenta para poder costear una sesión de tratamiento. Entonces, nuestra conversación de hoy tiene un tenor muy práctico a ese respecto. ¿Cómo podemos costear un tratamiento? Lo primero que tenemos que hacer es cuadrar nuestros gastos fijos. Los gastos fijos corresponden a la renta del local en el cual trabajamos. Javier Puertas y Mileco, muy buenas tardes y gracias por unirse a esta charla. Hay que tener en cuenta la renta del local, hay que tener en cuenta el gasto de servicios públicos, agua, luz, gas, en el caso de quienes usan elementos en función de gas, como los calentadores de agua y como algunos elementos si tienen zonas húmedas como turcos o saunas, entonces también hay que meter el gas. Hay que colocar agua, luz, gas, teléfono, incluido su teléfono celular, porque su teléfono celular tiene un costo base y usted hace negocios a través de su teléfono celular y usted promociona sus trabajos a través de su teléfono celular. Entonces, eso también está dentro del servicio. El servicio de Internet, porque usted le presta servicio de Internet a sus clientes y porque usted además utiliza el servicio de Internet eh, para hacer promoción en sus redes sociales y también para hacer uso de las redes en su telefonía celular. Eh, los otros gastos fijos que usted tiene que tener en cuenta son esos eh, elementos que tienen que ver con el pago de su sistema de seguridad social, su cotización a salud, su cotización a pensiones y su cotización a riesgos laborales. Esos son gastos fijos que usted tiene que meter dentro del costeo. Eh, hay unos gastos que no son fijos, pero a los que se les debe dar un rubro determinado, que son los gastos de servicios generales. Usted en esos servicios generales puede poner el salario con elementos integrales, es decir, incluida la seguridad social de la persona que le colabora con el aseo y con el mantenimiento higiénico del local de trabajo. Usted debe colocar ahí también el dinero que usted gasta en papel higiénico, en toallas desechables. Elisa Erazo, muy buenas tardes, gracias por unirte a la charla. En papel higiénico, en toallas desechables. Diana Rada, bienvenida. Eh, en bolsitas de aguas aromáticas o bolsitas de té, todo lo que usted usa para agasajar a su clientela mientras conversa con ellos acerca de su consulta o mientras usted los tiene esperando su atención. Ahora que tenemos el problema epidemiológico que hace que no podamos tener demasiada gente, que no debamos tener gente en sala de espera para evitar que la gente viole la distancia social que es tan importante para la prevención del contagio, pues se va a gastar mucho menos dinero en ese tipo de insumos, pero entonces usted tiene que meter ahí también los insumos de los antisépticos de ingreso, los antisépticos del gel antibacterial que tiene a la entrada y que los clientes deben colocar en sus manos apenas entran y en sus manos antes de salir de su recinto. Y lo otro que usted tiene que meter dentro de este tipo de trabajo es por lo menos el costo de un uniforme al mes.
porque el costo completo de un uniforme al mes le daría 12 costos al año y eso iría dentro de el gasto, el consumo de elementos dentro del trabajo. Entonces, los jabones para el aseo, todo eso va en un costo que se denominan los gastos fijos operativos. Esos gastos fijos operativos que tienen un valor que puede ascender en promedio a unos 3 millones de pesos, usted los tiene que dividir entre 22, que son los días hábiles de la semana al mes en promedio. Esa división entre 22 usted luego la va a dividir entre 8 o entre 10 horas, según el tiempo que trabaje. La mayor parte de las unidades que ofrecen servicios de estética trabajan en 12 horas, algunas con varios turnos de esteticistas y con un solo turno de secretaria y asistente. Algunas trabajan solamente 8 horas y muchas trabajan 10 horas. Entonces, eso le da un costo particular fijo. Para hablar de mi caso particular, mi costo fijo es un costo de 60,000 pesos hora. En ese costo de 60,000 pesos hora, yo tengo que incorporarle a la hora de trabajo, que es lo que manejo en promedio con cada paciente. A esos 60,000 pesos le tengo que agregar el salario que yo espero ganarme. Entonces, si yo digo que yo me voy a ganar 22,000 pesos, esos 22,000 pesos los divido entre 22 días, que son los días laborales, lo que significa que me gano 1,000 pesos diarios, pero esos 1,000 pesos diarios lo divido entre 10 horas porque trabajo 10 horas, lo que quiere decir que son 100 pesos hora. Estoy poniendo ejemplos numéricos al azar y decimales para que podamos tener una idea clara de las cuentas. Entonces, el salario, ¿de qué depende el salario que yo espero ganarme? Yo me fijo un salario teniendo en cuenta mi preparación académica y teniendo en cuenta lo que yo aspiraría como profesional a ganarme institucionalmente. Esa es la condición que uno tiene que tener, porque obviamente a una persona que tiene un nivel académico superior con estudios de posgrado, no se le remunera lo mismo que una mano de obra de baja calificación o que una mano de obra no calificada. Esa es la razón por la cual yo aspiro a ganar más de lo que normalmente le pago a la persona que me ayuda con el aseo y con los servicios generales del espacio donde ofrezco los servicios. Al lado de ese fenómeno de remuneración, entonces a esos gastos fijos, a esa franja de gastos fijos que corresponde a una hora, también le sumo lo que vale una hora de lo que considero que vale mi trabajo. A eso le tengo que dar también un costo agregado que es el costo del grado de responsabilidad. No es lo mismo trabajar en la cara de un paciente que trabajar en la barriga de un paciente, en el abdomen de un paciente. No es lo mismo trabajar un paciente que viene por una queja puramente estética, como la celulitis, por ejemplo, hablando del cuerpo, que trabajar un paciente que viene remitido por un colega o por una persona de un rango académico superior al mío y que tiene un fenómeno complicado de los miembros inferiores, por ejemplo, una patología vascular complicada. Entonces tampoco vale lo mismo. Además de eso, por ejemplo, en el caso del manejo estético del rostro, yo no me voy a gastar una hora haciendo una limpieza facial, sino 2 horas. Entonces, eso lo tienen que meter dentro del costo. Fuera de eso, yo tengo que gastar una serie de insumos. Entonces, se trata de que yo, en vez de estar llamando a los colegas, llamando a la competencia a preguntar cuánto pagan, yo me tengo que sentar a poner en mi cabeza todo lo que hago e ir anotando cuánto me cuesta cada gota de cada cosa que yo uso para poder promediar y para poder llegar a un costo real de la prestación de mi servicio. Porque lo que yo noto tristemente es que la gente empieza a competir por precios
Y la competencia por precios necesariamente lo lleva a uno a dos cosas. La primera, a terminar prestando un servicio de mala calidad porque el precio no da para los insumos que son necesarios en un servicio de buena calidad. Y la segunda, a quebrarme, porque para poder retener los clientes, pues yo tengo que prestar un servicio de calidad y además tengo que dar tratamientos que me garanticen un resultado, porque si no mi paciente no va a volver y tampoco me va a mandar más pacientes, que es algo muy importante. Yo debo tener como un promedio del tipo de insumos que voy a consumir y a esa cantidad de insumos que yo consumo le debo dar el título del doble. ¿Por qué? Porque habrá unas personas en que gaste más y habrá unas personas en que gaste menos. Entonces tengo que compensar. Yo no puedo decirle a alguien es que tu limpieza facial vale 5 pesos y después llegar y decirle a otro no, es que la suya vale 25. Entonces ahí hay que homogenizar un poquito los costos de operación para poder tener una tarifa clave en los servicios que son básicos. En todo lo que llamamos básico, que es, por ejemplo, un masaje de reducción o un masaje de relajación o una limpieza facial. Todo lo demás, todos los demás paquetes de tratamiento tienen que tener, además del costo base, tienen que tener un costo agregado por insumos diferentes que se utilizan. Voy a poner un ejemplo de una intervención en medicina estética. Una intervención en medicina estética con mesoterapia del rostro, por ejemplo, cuesta más o menos unos 350.000 pesos. De esos 350.000 pesos, yo a veces gasto un poco más producto, otras veces gasto un poco menos, pero eso me deja una rentabilidad suficiente. Tengo una paciente que se queja mucho y con ella gasto el doble de agujas de lo que gasto con otra que no se queja nada y gasto solo una aguja. Entonces todas esas cosas compensan en cuanto al precio. Pero una cosa es un tratamiento de revitalización, hidratación y nutrición que es estándar y que le hacemos con los mismos productos y más o menos la misma cantidad de producto a todos los pacientes. Y otra cosa es hacer una modelación del rostro. En esa modelación del rostro tengo que contar sesiones de preparación con hidratación y nutrición y luego una cantidad de ácido hialurónico de alto peso molecular que voy a utilizar en el rostro para modificar la morfología o para realzar los volúmenes o para acentuar los contornos en el rostro de mi paciente. Entonces debo ser claro y decirle que en la última sesión, que es cuando, hola Sara Fernández, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí. En la última ocasión en que yo me vea con el paciente, que es cuando coloco el implante, en ese momento el costo va a variar. Yo tengo una idea de que normalmente la cantidad de ácido hialurónico de alto peso y la cantidad de ácido hialurónico reticulado que gasto en promedio es del uno me gasto 1,5 centímetros y del otro me puedo gastar 1 centímetro. Entonces, más o menos tengo un aproximado del costo. Ahí los insumos son muchísimo más costosos. Todos sabemos que 1 centímetro de ácido hialurónico de alto peso molecular cuesta bastante dinero. Y sobre eso le digo al paciente, es muy posible que su última sesión cueste más o menos entre 700 y 1.200.000 pesos de acuerdo con la cantidad de ácido hialurónico que me gaste. Eso le permite al paciente tener una visión cercana al dinero que se va a gastar y cómo lo tiene que conseguir, porque me lo va a tener que ir pagando. Y también me permite a mí tener una relación mucho más directa, mucho más sincera con mi paciente y despreocuparme de muchos eventos como la deserción del tratamiento y o peor aún como el descontento con el tratamiento y que el paciente sienta que le cobraron más de lo que le debían cobrar. Conozco muchas personas que tratan paquetes y que trabajan paquetes de tratamiento. No soy muy amiga de esto porque hacen paquetes, por ejemplo, de 5 sesiones, pero uno qué hace si el paciente ya a la tercera sesión está en buenas condiciones y listo para que uno haga el tratamiento final. No se va a ir uno a gastar 5 sesiones cuando el paciente no las necesita. Así que yo prefiero cobrarle al paciente sesión por sesión. Por otra parte,
Cuando uno le plantea al paciente espacios de tratamiento en los cuales el paciente requiere 10 sesiones, por ejemplo, digamos un número también en ceros para poder tener una noción gruesa. Digamos que cada sesión vale 100.000 pesos, yo no hago nada por 100.000 pesos. 10 sesiones serían 1.000.000 de pesos. Entonces el paciente dice, ay, te pagó el paquete de las 10 sesiones y me cobras 900. Entonces uno a veces se siente tentado y dice, sí, hagámoslo así. Entonces el paciente saca y te paga 400.000 pesos. Y después, a la quinta sesión, te paga 200.000 pesos. Y después no vuelve. Y entonces, ¿qué pasó? El paciente realmente lo que hizo fue conseguir un número de sesiones por un costo muchísimo menor que el costo real de las sesiones de tratamiento y tú perdiste dinero y obviamente afrontaste mal las posibilidades de deserción del paciente. Otras veces lo que sucede es que el paciente dice, oye, sí, mira, hazme el paquete de 10 sesiones y yo te pago 900.000 pesos. Y entonces el paciente saca y te paga los 900.000 pesos. Y fue a 4 sesiones. A la quinta sesión no volvió. Y tú lo llamaste y él dijo que sí, que estaba interesado en volver, pero que no tenía tiempo, pero que apenas tuviera tiempo volvía a ir. Eso no se debe hacer porque es que apenas vuelva a tener tiempo, ya se ha perdido todo el trabajo que hiciste en las 5 sesiones anteriores y el que querrá que con las nuevas 5 sesiones consigas el resultado final. Así que eso no. Y lo otro que suelen hacer es llamarte por teléfono y decir, oye, mira, es que yo no voy a poder usar las otras 5 sesiones de tratamiento, entonces a ver si tú se las haces a mi amiga fulanita con esa plata que yo tengo, yo se lo regalo a ella. Uno no es el banco de nadie, uno no tiene por qué guardar dinero de nadie, entonces ese tipo de pactos económicos no vale la pena hacerlo con los pacientes porque siempre el que va a terminar perdiendo es uno. Sorali, ¿cómo estás? Sol Rodríguez, muy buenas tardes. Y Pilar Pinzón, muy buenas tardes y gracias por estar con nosotros. Y Mariela Betancourt también, bienvenida. Entonces, Sara Fernández, gracias por estar aquí. Eh, esos pactos de los paquetes no me parece lo más adecuado. Yo prefiero que el paciente pague cada sesión de trabajo. Rosmar, muy buenas tardes. Que el paciente pague cada sesión de trabajo y estar yo satisfecha con lo que, con lo que me están pagando y entregarle al paciente a plenitud lo que el paciente me está pagando a mí. Porque recuerden que uno cobra por lo que hace, no por el resultado que propicia, pero el paciente siente que paga no por lo que le hacen, sino por el resultado que él está buscando. Entonces es importante que tengamos las cosas claras con nuestro paciente. Primero, hacer un muy buen costeo de nuestro trabajo, darle valor a nuestro trabajo de acuerdo con nuestra condición académica y el grado de responsabilidad. Que también a veces he llegado a lugares donde encuentra uno que quienes hacen el manejo son auxiliares y resulta que cobran como si el manejo lo hiciera un médico o como si el manejo lo hiciera un cirujano. En eso también hay que ser un poquito cuidadosos y los usuarios tenemos que ser un poco exigentes en ese aspecto. El otro elemento importante a tener en cuenta en cómo y cuándo cobramos es que normalmente el paciente tiene que pagar al final de la sesión, pero nosotros tenemos que ser muy cuidadosos porque hay cierto tipo de personas que dentro de su estructura de personalidad o dentro de su condición educativa tienen metido el criterio del no pago. Yo recuerdo alguna vez recibí una persona muy popular en el medio en Colombia, particularmente en Bogotá, además a quien yo conocía de años atrás y me pidió que se le hiciera un tratamiento. Entonces le dije que yo no tenía mucho tiempo para el tratamiento, pero que podría entrar dentro del grupo de personas que asistían a ser manejados por los maestros y los estudiantes. Y entonces esta persona aceptó.
Llegó a la primera sesión de tratamiento, cuando salió pagó su tratamiento muy bien. Obviamente ese dinero era un dinero que recibían extra los profesores y que además un pequeño porcentaje también amortizaba las matrículas de los estudiantes. Entonces asistió, le fue muy bien, tuvo muy buenos resultados con su tratamiento y regresó a la siguiente semana para una nueva sesión. Se le practicó la sesión, el personaje pagó y a la siguiente semana llegó y cuando salió dijo, oh, es que olvidé mi billetera, entonces puedo pagar en la próxima sesión. Entonces obviamente pues se le dijo que sí, el personaje se fue, eh, o sea que ya tenía su tercera sesión y había pagado dos, pero debía una, y llegó a su cuarta sesión de tratamiento. En la cuarta sesión de tratamiento, le dijo a la niña de la recepción, le dijo, mira, espérate que voy a buscar a mi chofer, porque mi chofer tiene mi billetera y vengo y te pago la sesión anterior que te debo y esta. Perfecto. El tipo no volvió a aparecer. A la semana siguiente, cuando el tipo no volvió a aparecer, yo le dije a la niña de la recepción, la próxima vez que venga, no importa cuándo sea, me lo pasas a mí. Entonces llegó a la quinta sesión de tratamiento, me llamaron y entonces yo lo saludé muy amablemente y le dije, perfecto, entonces haces el pago de las dos sesiones que tienes atrasadas y de la actual. Y yo con mucho gusto, yo personalmente te voy a atender. Y se volteó y me dijo, ah, pero es que no traje efectivo. Le dije, ve por el efectivo y vuelves. El tipo salió y nunca más volvió, porque su intención era no pagar. Entonces, tenemos que tener el ojo muy agudo y tenemos que ser muy cuidadosos con ese tipo de personas que tienen en su cabeza improntada eh, eh, la conducta del no pago, porque resulta que los seres humanos tendemos a minusvalorar mucho el trabajo de los otros y sobre todo el trabajo que se hace con las manos. Nosotros tendemos a valorar muy intensamente los objetos, pero los objetos suntuarios y los objetos de los cuales no podemos estar cerca. Por ejemplo, alguien paga por un automóvil, lo que sea, pero alguien observa a su mejor amigo que ha hecho un curso de joyería o de bisutería haciendo una de sus obras de arte y cuando la ofrece y dice vale tanto, uno dice, pero tanto por ese alambre, pero tanto por esa piedra y no le ve valor. A las técnicas manuales y al trabajo en estética también muy poca gente lo valora. Muchas veces valoran más el hecho de que haya más equipos electromédicos y más equipos tecnológicos dentro de la cabina, cuando realmente lo que tiene un inmenso valor y lo que carga en el precio no es tanto la condición del uso y desgaste de los equipos, que está metida dentro del precio, sino la condición del saber hacer y del saber qué hacer que tiene el terapeuta cuando se enfrenta al fenómeno del tratamiento. Los amigos deben pagar. Los buenos amigos son los que te llaman, te piden cita, cumplen la cita y te pagan. Los amigos que quieren que tú no les cobres no son buenos amigos. Obviamente uno con mucha frecuencia le hace obsequios a sus amigos. Yo generalmente, por ejemplo, a mis colegas, cuando les hago procedimientos, no les cobro más que el costo de los insumos que consumí dentro del procedimiento. Pero una persona que llega porque es tu amiga a la que tú le das la cita y ni siquiera te pregunta cuánto le debes al final, es una persona a la que hay que decir y el costo de tu sesión es tanto y cobrárselo full. Porque el trabajo de los amigos merece un inmenso respeto. Entonces, por más buenos que sean nuestros amigos, por más cercanos, lo mismo con la familia. Salvo que obviamente queramos hacer un obsequio a una persona allegada que sabemos que no tiene el poder adquisitivo para pagar lo que vale nuestro trabajo. Estos eran elementos básicos
con los cuales se puede llegar a la conclusión de cómo hacer un costeo de cada sesión de trabajo y espero que todos ustedes al terminar esta charla y los que se conectaron tarde puedan revisar el video y respecto de la revisión del video, empezar a poner su cabecita a pensar en cuánto es lo que ustedes invierten para prestar un servicio y cuánto es el precio justo que ustedes deben pedir a su clientela por ese servicio que prestan. Repito que es un inmenso placer generar estos espacios para compartir con ustedes. No olviden que en redes sociales soy DocCata y DocCata Oficial en Facebook, @doc.cataoficial en Instagram y los videos tal cual, sin ninguna edición, los subo a YouTube en mi canal Catalina Ucros Vega. Prefiero no editarlos porque me gusta la espontaneidad, porque me gusta que la gente me conozca como soy en lo que soy y en mi vida cotidiana. Hay espacios como el de hoy en que tenemos plena libertad y no tenemos interrupciones, pero hay otros espacios en los cuales hay interrupciones, hay inconvenientes, pero eso es parte del día a día de todos nosotros. Sandra Lara, muy buenas tardes, muchas gracias por haberte unido y una feliz tarde para todos. Que tengan un productivo tiempo y que este espacio que hemos tenido en esta tarde les ayude a mejorar la condición de prestación de servicio y a tener un ingreso justo por su trabajo. Felicidades.